Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a dialogar ahora con Carlos Chamorro, que es periodista nicaragüense. Carlos, ¿cómo va? Gracias, José, un gusto. Carlos, ¿cuál es la situación hoy del periodismo en Nicaragua? Bueno, es una situación crítica de persecución, de acoso, de censura. Mi propia redacción fue confiscada y ocupada por la policía desde hace más de 2 años. También el medio 100% Noticias. Y sin embargo, el periodismo nicaragüense sigue informando a través de redes sociales. Yo tuve que estar en el exilio 11 meses en Costa Rica. Regresamos a reclamar nuestros derechos y estamos en medio de una crisis nacional. No es un caso aislado. Nicaragua explotó una crisis en abril de 2018 y el periodismo se convirtió en el foco del enemigo de la dictadura de Daniel Ortega, que se propuso aplastarlo y sin embargo, como digo, no ha podido silenciarnos. ¿Cómo fue ese proceso de deterioro? ¿Se pueden trazar paralelismos con otros países, como por ejemplo Venezuela, o tiene características propias? Bueno, voy a citar a Edison Lanza, el ex relator de libertad de expresión de la OEA. Edison decía, en Nicaragua en un año, en 2 años, se produjeron una acumulación de todos los crímenes contra la libertad de prensa que en Venezuela tomaron quizá una década. Aquí tuvimos un régimen autoritario desde 2007 hasta 2018 que básicamente hostigaba, asediaba a la prensa, la espiaba. No había acceso a la información pública y ellos crearon su propio aparato de medios de comunicación. Sin embargo, había cierta tolerancia a la prensa independiente, a la prensa crítica, porque posiblemente el régimen consideraba que la prensa no representaba una amenaza porque tenía el control de la mayoría política del país y de todo el sistema político. Cuando eso explota por las protestas populares en abril de 2018, el régimen responde con violencia, con letalidad. Hay más de 328 asesinados en la impunidad, centenares de presos políticos, de los que quedan 128 presos políticos, y más de 100.000 exiliados. Y se impuso un estado policial. Es decir, en Nicaragua hay personas que han sido encarceladas por ondear la bandera azul y blanco, que es la bandera nacional que se convirtió en símbolo de protesta. Igual una persona fue asesinada por gritar "Viva Nicaragua libre". Entonces, no hay libertad. Las libertades constitucionales están confiscadas, están conculcadas. El periodismo resiste. Como digo, mi redacción está confiscada y nosotros hacemos periodismo vía redes sociales. Mis programas de televisión no se pueden transmitir por la televisión abierta y el cable, y los transmitimos a través de YouTube y de Facebook. Es una situación precaria. Obviamente, reclamamos el derecho a la televisión abierta y reclamamos el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Carlos, ¿hubo o hay periodistas detenidos? Hay un periodista que fue asesinado, Ángel Gaona, en el día 21 de abril de 2018. Ese asesinato está en la impunidad. Y en diciembre de 2018 fueron encarcelados los periodistas Miguel Mora, director de 100% Noticias, un canal de cable, y Lucía Pinedo Ubao, la directora de prensa. Ellos estuvieron 6 meses en la cárcel bajo un proceso político en el cual se les acusó de incitación al odio y de terrorismo, y estuvieron en una condición en una celda de máxima seguridad. Salieron de la cárcel excarcelados por una amnistía, pero no han recuperado plenamente sus derechos. Ese fue el caso extremo de criminalización del ejercicio del periodismo en Nicaragua, y sigue representando una amenaza para todos. El año pasado el gobierno aprobó una ley llamada de ciberdelitos. Posiblemente la copiaron de otros países. Esta ley establece el presunto delito de información falsa. Dice que cualquier persona o periodista o funcionario público que promueva información falsa que cause daños a la estabilidad nacional, a la economía, a una persona, a una familia, puede ser castigado con 3 años de cárcel, pero no define qué es información falsa. Eso lo va a definir un juez de manera arbitraria. De manera que a la censura de facto que ya existe,
ahora se está agregando una amenaza de censura legal. Ujú. Antes de 2018, que estallara la crisis, ¿cuál era el discurso de Ortega respecto del periodismo, de la prensa, de los medios de comunicación? ¿Era un discurso de hostilidad, de ponerlos en el lugar de oposición, o no era un tema de conversación en la agenda del gobierno? Mira, el discurso siempre fue de la exclusión total. Aquí desde 2007, la esposa del presidente, Rosario Murillo, que es la vicepresidente y prácticamente quien comparte el poder con él, publicó, bueno, se filtró una estrategia de información del gobierno, una estrategia de comunicación que hablaba de la creación o promoción de la información incontaminada y decía que el gobierno se proponía que la información llegara en estado puro a los ciudadanos. En estado puro quiere decir a través de sus canales oficiales, a través de sus voceros oficiales, sin pasar por el filtro de las preguntas de la prensa independiente. Eso significó la exclusión de la prensa del acceso a cualquier conferencia, incluso del sistema judicial, de la policía, del sistema electoral. Y por el otro lado, bueno, era una actitud de hostilidad y de exclusión. Pero no es lo mismo que enfrentemos un discurso de odio y de exclusión en el que en el que el presidente te califica de enemigo, a que se lleve adelante la persecución que se desató en abril de 2018, que puso en riesgo nuestra integridad física, nuestras redacciones, nuestra libertad, llegando incluso a situaciones como el encarcelamiento de Miguel Mora y Lucía Pineda. Ujú. ¿Qué pasa con el público, con la audiencia, digamos? ¿Cómo se sostienen esos medios o ese trabajo individual, probablemente muchas veces de periodistas que siguen procurando informar a la sociedad? ¿Cómo es ese trabajo en este contexto? Yo creo que en términos generales, la batalla por la verdad, por la credibilidad y la confianza de la audiencia está siendo ganada por los medios independientes. El régimen tiene por lo menos 5 canales privados de televisión que son controlados y manejados por los hijos del presidente Ortega, que se dedican básicamente a hacer propaganda y a difundir una idea de la supuesta normalidad y felicidad que hay en Nicaragua, pero en realidad tienen muy poca audiencia. A pesar de la censura, los medios independientes, estoy hablando de el Diario de la Prensa, Radio Corporación, nuevos medios digitales como Artículo 66, Café con Voz de Luis Galeano, bueno, Confidencial y esta semana los medios que yo dirijo, y otros medios tradicionales como Canal 10 y Canal 12, capturan la mayor parte, si no de la audiencia, por lo menos de la confianza de los ciudadanos. Y en esto quiero hacer una precisión. El tema de las redes sociales es extremadamente controversial. Las redes sociales son un campo de batalla, hay troles, hay formas de falsificar la verdad, pero lo cierto es que en Nicaragua se ha producido una especie de convergencia, para no usar la palabra alianza, de ciudadanos empoderados que utilizando sus teléfonos celulares se convirtieron en documentadores de la realidad, de la represión, de la resistencia, y por otro lado periodistas que a toda costa nos decidimos a no dejar de informar y a mantener un compromiso con la verdad. Estos dos factores yo creo que han sido sumamente relevantes. Aquí el gobierno dice que en Nicaragua lo que ocurrió en 2018 fue una tentativa de golpe de Estado, pero ninguna comisión internacional de derechos humanos ha encontrado un solo indicio. Lo que dicen es que hubo una represión letal del gobierno. Esa es la gran diferencia de dónde está Nicaragua hoy. Y por cierto, el 7 de noviembre tendremos elecciones en estas condiciones hasta hoy de estado policial sin libertades. Carlos, para poder acceder a esa información que circula a través de medios digitales, es necesario que la población tenga acceso a Internet y a los dispositivos. ¿Cuál es el panorama en Nicaragua en ese sentido? El panorama de Nicaragua, yo diría que nosotros estaríamos en los niveles medios bajos en comparación con cualquier país de América Latina.
el nivel de acceso andará por el 30% en cuanto a acceso a Internet. Es verdad que muchas personas con los teléfonos celulares pueden acceder a información, pero bueno, necesitan datos para tener una cuenta de Facebook, de YouTube. Mucha gente se informa principalmente por Facebook. De manera que, vamos a ver, el vehículo principal por el que los nicaragüenses se siguen informando hoy por hoy es la televisión abierta y la radio. Yo diría que en segundo lugar está el acceso a medios a través de Internet. Es un segmento quizás con mayor nivel de ingresos y de educación, el que predominantemente se informa a través de las redes sociales y de los medios digitales. Uh-huh. ¿Qué pasa en las universidades, en las escuelas de periodismo? ¿Cómo se ve este tema, cómo se forma a esos profesionales? ¿Está cruzado por esta realidad? ¿Es un adoctrinamiento? ¿Cuál es el panorama? Las universidades públicas en Nicaragua fueron capturadas por el régimen. Aquí se anuló totalmente la autonomía universitaria, y la Universidad Nacional Autónoma de Managua y la de León, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Agraria, etcétera, se convirtieron en simplemente una prolongación del partido político Frente Sandinista y de la Juventud Sandinista. Más de 300 estudiantes fueron expulsados de las universidades en esta crisis. Se les eliminó incluso su registro académico y muchos fueron a la cárcel. De manera que, bueno, lo que ocurrió en las facultades de periodismo, de comunicación, de filología, es algo similar. Universidades fuera del control del sector público, como la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, que ha sido también un semillero en la formación de periodistas, bueno, son universidades que también estuvieron bajo el foco de la represión. Pero yo diría que los jóvenes, las nuevas generaciones de periodistas, sí se han formado parcialmente en las universidades, pero el medio principal de su formación, de su educación, siguen siendo los propios medios de comunicación. Sin embargo, bueno, hay un reclamo por el restablecimiento de la autonomía universitaria en el país. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos, José, y a la audiencia en Argentina y en todas partes. Hablábamos con Carlos Chamorro, periodista nicaragüense.